Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo a través de Radio Bautista Calvario 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Aquí escuchas la palabra de Dios y buena música cristiana. Somos la radio de todos. Somos Radio Bautista Calvario, una radio diferente. Está reinando la maldad, estás cayendo en lo profundo, por toda la eternidad, te domina la mentira, no te importa nadie más. Piensas que no pasa nada, qué tristeza tú me das. Estoy llorando por ti, no me importa que no sepas, ni tampoco que no quieras. No te quiero ver morir. Estoy llorando por ti, aunque no me lo agradezcas. Estás viviendo entre tinieblas y según tú eres pero te tengo noticias. Cristo es a quien necesitas. Solo basta que tú quieras. Está esperando por ti. No respetas a tus padres, no te importa lastimar, te aprovechas de la gente, te encanta manipular. Estoy llorando por ti. No me importa que no sepas, ni tampoco que no quieras. No te quiero ver morir. Estoy llorando por ti, aunque no me lo agradezcas. Estás viviendo entre tinieblas y según tú eres feliz. Estoy llorando por ti, no me importa que no sepas, ni tampoco que no quieras. Quiero ver morir. Estoy llorando por ti, aunque no me lo
según tú eres feliz. Pero te tengo noticias. Cristo es a quien necesitas. Solo basta que tú quieras. Está esperando por ti. Solo basta que tú quieras. Estoy llorando por ti. Aquí escuchas la palabra de Dios y buena música cristiana. Somos la radio de todos. Somos Radio Bautista Calvario, una radio diferente. Ok, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, ya estamos en un programa más del Canto del Gallo. Son las 7 de la mañana en punto, que el Señor los bendiga. Y bueno, les mandamos, a ver, como que se está escuchando con eco. Nada más le volteamos, ahí está. Saludamos a mi hermano Isaac Vélez, buenos días, Dios le bendiga. Allá hasta Cerralbo, Nuevo León, buenos días, Dios le bendiga. También a mi hermano Tony Rosales, un fuerte abrazo a mi hermano Tony. A mi hermano Jerry González, allá en la Fomerrey, buenos días, Dios le bendiga. A la hermana Rafaela Moncada en San Luis Potosí. Y a mi hermana Porfiria de la Cruz, allá en Cerralbo, Nuevo León. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, excelente inicio de semana. Gracias por estar aquí en sintonía del Canto del Gallo. Y bueno, también saludamos a nuestro director de la radio, el hermano Luis García, allá en Oklahoma, y al hermano Ricardo Moctezuma, allá en Dallas. Ya estamos en la línea telefónica con el pastor Héctor de la Cerda. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, hermano, gracias a Dios estamos bien, bendecidos y gracias a Dios listos para empezar esta semana, hermano. Amén, pastor, qué bendición, después de un largo viaje desde Monterrey hasta Luisiana, gracias al Señor llegaron con bien, ¿verdad? Sí, hermano, gracias a Dios llegamos con bien, todo fue bien, Dios nos cuidó, nos trajo con bien. Y gracias a Dios hubo bendiciones allá en Monterrey, hubo personas salvas, jóvenes de la iglesia y otros que visitaron. Dios habló a sus vidas y entregaron sus vidas, unos para apoyar ahí en la iglesia y salir a apoyar algunas misiones que están apoyando ahí mismo alrededor de Monterrey. Qué bueno, y como México no hay duda, pastor, nada, sí, hermano. La comida, todo, ahora sí que todos los que vienen para acá se van bien contentos después de venir. Sí, hermano, claro que sí, así es, bien bendecidos en la comunión unos con otros, y pues sobre todo conocimos nuevos pastores, nuevas amistades, y fue una semana muy bendecida. Oh, qué bueno, pastor, gracias al Señor. Oiga, me dice mi esposa, oye, el pastor Héctor está bien alto, ¿verdad? Digo, sí. Digo, ya conociéndolo en persona, está bien alto, ¿tú estás, pastor? Sí, hermano, pues por parte de mi papá, toda la familia es alta. Oh, qué bendición, pastor, gracias al Señor. Me dio mucho gusto después de tanto tiempo aquí en la radio conocerlo en persona, aunque sale rápido. Fíjese que el viernes fui por su sobrina para llevarla a la central también. Sí, me dijo mi sobrina, dijo, aquí está el hermano, tío, ya me voy. Y gracias a Dios por mi sobrina, hermano, Dios le tocó, hace 2 años, se está preparando para servir al Señor, está buscando la voluntad de Dios. Precisamente creo que hoy va para un campamento para Michoacán. Wow. Qué bendición. La semilla ahí está, hermano, y gracias a Dios, Dios está haciendo algo en nuestra familia. Sí, pastor, la verdad que nos gozamos y pues que Dios sobre en todos los jóvenes, ¿no? Que van a los campamentos, que Dios les hable. Y pastor, la verdad que estamos contentos de que está con nosotros esta mañana en vivo. Le iba a preguntar, ¿cuál es el tema del que nos va a compartir? Hermano, vamos a tocar el tema esta mañana, la bendición de escuchar palabra de Dios. Amén, pastor, pues le dejamos el tiempo, usted tómese el tiempo que gusta, adelante, aquí lo escuchamos. Amén, hermano Hugo, gracias, gracias hermano, Dios le bendiga, gracias a Dios hermanos por esta semana, que Dios nos ha dado una semana de bendición, una semana
de mucha comunión ahí en Monterrey. Nos gozamos con los hermanos de la Iglesia Bautista de la Fe y tuvimos comunión con diferentes pastores, hubo misioneros de muchas partes, fue un grupo, en esta ocasión en la conferencia fue un grupo alto y gracias a Dios los hermanos de la iglesia se prepararon, a pesar de que están en construcción, Dios los ha ayudado, los ha bendecido. Y le damos gracias al Señor por todo lo que se hizo durante la semana y gracias a Dios que tuvimos un viaje seguro, de mucha bendición. Y hermanos, pero tenemos que seguir, ya estamos acá en casa y queremos seguir adelante con las actividades aquí en la iglesia y solamente pedimos oración y estamos orando por cada uno de los hermanos que podemos comunicarnos con ellos. Y reciban un saludo, hermanos, de nuestra parte aquí en la iglesia. Y algo que quiero agradecerles a los hermanos que se hicieron cargo de la iglesia aquí mientras yo estaba afuera. Y eso me enseña algo a mí y me dice algo respecto a la iglesia y estoy bien agradecido con el Señor. Bien, hermanos, vamos a tocar este tema, la bendición de escuchar palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Nehemías, el capítulo 8, versículo 1 y versículo 2 y versículo 3. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 1, 2 y 3, y se juntó todo el pueblo. Y cuando la Biblia habla de pueblo, hermanos, se está refiriendo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los que conocemos al Señor como nuestro Salvador personal. Y ya en nuestros días podemos decir la iglesia de Dios, la iglesia que nos congregamos en la iglesia local para escuchar la palabra de Dios, escuchar las exhortaciones. En esta ocasión era el pueblo, hermanos. Podemos hacer algo de memoria. Muchos de ellos habían tenido por años, hermanos, 60, 70 años, de que no escuchaban palabra de Dios, pero Dios había tocado el corazón de Nehemías para ayudarles a construir y ayudarles, hermanos, a restaurar otra vez no solamente el templo, sino sus vidas. Y en esta ocasión dice que el pueblo se juntó como un solo hombre. Estaban unidos, tenían sed de escuchar palabra de Dios. Y en esta ocasión la Biblia nos hace referencia que se juntaron como un solo hombre en la plaza que estaba en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y llegó y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Imagínense, hermanos, en el caso de usted y yo, nosotros en ocasiones leemos la palabra y en ocasiones, hermanos, se nos hace bastante un versículo. Leer un capítulo se nos daría una eternidad. Meditar en un libro, ¿qué podemos decir? Pero dice que ellos, hermanos, estaban desde el alba hasta el mediodía, podemos decir unas 6-7 horas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Señor, le damos gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado una vez más en este día, Señor, para compartir su palabra. Pedimos que usted la bendiga, pedimos, Señor, que usted la guarde, y pedimos, bendito Dios, que sea bendición esta vida, la cual ya es bendecida de antemano, Señor, para cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno de los hermanos que están allí al pendiente, escuchando
de su bendita palabra, Dios, por Cristo Jesús. Le damos gracias. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Y en ocasiones nosotros como seres humanos tenemos muchas decisiones, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas cosas, hermanos, que en ocasiones a nosotros o a usted y a mí, hermanos, pensamos que tomar decisiones o tomar, hermanos, una determinación no tiene nada o no es necesario consultarlo con Dios. Pero si nuestra vida, hermanos, en nuestra vida hemos involucrado a Dios en nuestra vida, déjenme decirle, hermanos, que Dios está listo para ayudarnos a tomar una decisión, está listo, hermanos, para ayudarnos a dar el siguiente paso. Pero ese siguiente paso, esa decisión, si no es de acuerdo a su voluntad, no solamente Dios, hermano, nos va a decir que no, o nos va a decir que sí, sino que Él nos va a dar sobre todo la paz para tomar la decisión o para parar en algún paso que queremos dar. En el libro de Génesis, especialmente el capítulo 1, tenemos ahí, hermanos, cuando Dios tenía comunicación con Adán. La comunicación, hermanos, es un proceso extremadamente importante en la vida del ser humano. No podemos estar, hermanos, incomunicados. Al estar nosotros incomunicados, nosotros mismos, hermanos, vamos a tener una serie de limitaciones en nuestra vida y no vamos a avanzar. Desde el principio de la creación, vemos ahí en el libro de Génesis cómo la comunicación es importante, comunicar, hablar, decir, es importantísimo. Dios habla con Adán, se comunica con Adán, y Dios la primera vez que habla con Adán le dice al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Imaginemos, hermanos, si Dios no hubiera dicho esto a Adán, ahí en el versículo 16 del capítulo 2, entonces Adán hubiera tenido excusa. Digo, que tú no me dijiste nada, tú no me mostraste nada, tú no me explicaste nada, no me dijiste qué podía hacer, qué no podía hacer, y pues yo lo hice sin saber. Entonces él hubiera podido tener alguna excusa, pero el versículo 16 del capítulo 2, Dios le está diciendo a Adán: de todo lo que hay aquí, vas a comer, vas a hacer, puedes ir para el norte, el sur, el este o el oeste, puedes tomar aquí, puedes tomar allá, pero hay un lugar, hay un árbol del cual tú no puedes tocarlo, ni comer, no puedes hacer nada de él. Y en versículo 23 del capítulo 2, dijo entonces Adán. Adán comienza a tener esa comunión, esa conversación con Dios, y Adán sabía lo que Dios ya le había dicho. Escuchar es una gran bendición. Aprender es otra determinación que nosotros podemos hacer. Podemos estar escuchando y escuchando y escuchando, pero si no ponemos atención, no vamos a aprender nada. La comunicación, hermanos, es una determinación, es una base fundamental ya para el cristiano, ya para una persona que ha recibido a Cristo. La determinación de escuchar, hermanos, va a determinar la decisión final del siguiente paso que vamos a dar. Ese siguiente paso, hermanos, que vamos a dar es tan importante y tan necesario en la vida del ser humano. Ahora escuchamos, siempre hemos escuchado frases a lo largo de la historia de la humanidad, como por ejemplo: se me fue de las manos. Podríamos tener un plan, podríamos tener una idea, podríamos tener una oportunidad de trabajo, pero cuando vamos a aplicar para un trabajo, hermano, nos dicen las cosas que vamos a hacer, nos dicen
cuáles van a ser nuestras responsabilidades, nos dicen, hermanos, cuáles van a ser nuestros límites en ciertos trabajos, en ciertas áreas que vamos a hacer, pero por la razón de que en ocasiones nosotros no ponemos atención o no logramos entender claridad lo que se nos asigna para hacer, podemos perder ese trabajo, podemos perder esa oportunidad y al final podremos lamentarnos y decir, si hubiera puesto atención, no se me hubiera ido de mis manos esta oportunidad. A veces tratamos, hermanos, de recordar algo que nos viene a la mente y decimos, me acuerdo que me dijo, no sé si lo iba a hacer o no sé si lo iba a quitar o no sé si lo iba a hacer, no me acuerdo. Hermanos, la razón es porque en ocasiones nosotros, hermanos, en la necesidad que tenemos, ponemos otra necesidad que tenemos. Pero lo más importante, hermanos, que tenemos que hacer para poder dar un paso y tomar una decisión es escuchar. Lo más mejor, hermanos, es escuchar y poner atención a lo que se nos está diciendo. Por lo tanto, hermanos, el cerebro es un órgano, hermanos, que almacena y almacena grandes cosas en nuestra mente, mucha información, pero en ocasiones, hermanos, por problemas, por dificultades, por enfermedades, nuestra mente no puede asimilar, pero nuestro exterior, en nuestro rostro, hermanos, está reflejando que estamos poniendo atención y estamos asimilando todo lo que se nos está asignando. Pero la mente, hermanos, es responsable, nuestra mente es responsable, hermanos, de crear un pensamiento, ideas de raciocinio del cual podamos entender y memorizar emociones a largo plazo en nuestra imaginación de lo que se nos ha asignado. El cerebro, hermanos, el cerebro humano, hermanos, es nuestra mente, es una fuente, hermanos, de cual podemos recopilar información buena, información mala, y podemos recopilar información aún rotundamente negativa. Y la conclusión, hermanos, a la cual vamos a llegar puede ser una determinación de grandes problemas para nuestra vida. Y debemos, hermanos, saturar nuestra mente con información buena, con información, hermanos, que pueda ser detallada, para que esa información, hermanos, pueda traer a nuestra mente una satisfacción para poder tomar una decisión sin temor. Cuando usted va a tomar una decisión y yo vamos a tomar una decisión y la tomamos bajo la voluntad de Dios, y si no es la voluntad de Dios, entonces tenemos que tener paz, y Dios nos va a dar paz para tomar esa decisión con firmeza y determinación. Pero también cuando vamos a tomar esa decisión y sabemos que es la voluntad de Dios, la vamos a tomar con un paso firme, una determinación firme de que Dios va a estar ahí con usted. En la vida cristiana, hermano, el ser humano toma decisiones, da pasos, pero muchas de estas decisiones y pasos que da no están en la voluntad de Dios. Y es por esa razón, hermanos, que al final nosotros, cuando tomamos una decisión, las cosas no salen como nosotros lo pensamos. En este caso, en el libro de Nehemías, el capítulo 8, podemos aprender algunas cosas aquí, hermanos. ¿Por qué es necesario escuchar la palabra de Dios? Es una bendición, hermanos, el escuchar la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y el versículo 3, tenemos este versículo, y es la última promesa de la palabra de Dios. Dice el versículo 3, bienaventurado. Bienaventuranza, hermanos, es una bendición que Dios nos ha dado de escuchar palabra de Dios. Somos bendecidos, somos hermanos honrados no solamente al leer, sino al oír. Dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, hermanos. Cristo viene muy pronto, pero entre el cristiano, hermanos, mientras que el cristiano entre más tenga la bendición de escuchar palabra de Dios, hermanos, más va a poner atención, y mientras el cristiano tenga esa bendición
de escuchar palabra de Dios, más va a conocer de Dios. Mientras que el cristiano, hermanos, va a tener la bendición de escuchar palabra de Dios, él, hermanos, va a saber caminar en la voluntad de Dios, aun aunque la voluntad de Dios sea no, o sea sí, él escuchando palabra de Dios va a tener la bendición de tomar una decisión bajo la voluntad de Dios. Aquí en Nehemías capítulo 8 y versículo 1 dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que habían de entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En primer lugar, hermanos, tenemos que reconocer que la bendición de escuchar la palabra de Dios es que tenemos que poner atención cuando escuchamos la palabra. Tenemos que poner mucha atención, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Dice el versículo 3, y leyó en el libro de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Si usted ha notado, hermanos, hay muchos hermanos que cuando ellos van a descansar, van a dormir, les gusta poner ahí en su teléfono o por ahí una máquina que tenga sonidos de agua, el sonido del mar, sonidos que le hacen relajar para poder descansar. Pero, hermanos, imagínense cuando usted y yo tenemos problemas, tenemos dificultades, estamos tratando de tomar una decisión para dar el siguiente paso y no sabemos, hermanos, cómo hacer, no sabemos qué decisión vamos a tomar, no sabemos, hermanos, cómo van a salir las cosas. Pero de acuerdo al versículo 3, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. En ocasiones nosotros, hermanos, solamente hacemos una pretensión de que leemos la palabra de Dios y solamente leemos un texto, solamente leemos una porción pequeña, leemos algo sencillo y pensamos, hermanos, que esto nos puede ayudar. Es bueno porque es la palabra de Dios, pero en esta ocasión ellos, hermanos, se reunieron desde el alba hasta el mediodía. La palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios y tenemos que pasar tiempo, hermanos, mientras vamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que poner atención a lo que estamos leyendo, tenemos que poner atención, hermanos, a lo que estamos meditando, a lo que estamos escudriñando de la palabra de Dios. Hay testimonios en la palabra de Dios, tales como el caso de Abraham, de Noé, de Daniel, de Elías, tantos casos, hermanos, de que son testimonios como el de la reina Esther, hermanos, que ella misma puso su vida para salvar al pueblo de Israel. Pero, hermanos, nosotros en ocasiones solamente leemos superficialmente, y al leer superficialmente, hermanos, no vamos a poder escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros en ese pasaje. Poner atención, hermanos, es disponer nuestro corazón sin que nada de lo que está a nuestro alrededor nos quite la atención de poder entender lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Poner atención, hermanos, es poner nuestra disposición para que nosotros, hermanos, podamos en ese tiempo encontrar razones y encontrar direcciones en cuanto a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como cristianos, pasamos tanto tiempo en otras cosas, pasamos mucho tiempo, hermanos, limpiando nuestros vehículos, limpiando nuestra casa, y todo esto es bueno, pero no podemos pasar más tiempo, hermanos, en otras cosas y en la palabra de Dios pasar segundos.
escuchar la palabra de Dios, tienen que pasar un buen tiempo, hermanos, y no invertir tanto tiempo en cosas, hermanos, que no van a llenar nuestra mente, no van a llenar nuestro corazón, como para poner atención a esos hechos verídicos que se registran en la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, tener una sed y una hambre para poder estar atentos a la ley de Dios, para poder estar atentos a la palabra de Dios. En esta ocasión ellos, dice que estaban en versículo 3, al final dice que ellos estaban, hermanos, desde el alba hasta el mediodía, podemos decir, desde el que el sol comenzó a alumbrar hasta el mediodía, son unas 6, 7 horas. En ocasión nosotros, hermanos, no pasamos ni siquiera un minuto en nuestros devocionales, o a veces ni hacemos un devocional, hermano. Nosotros, para empezar el día, nos levantamos a la carrera, nos levantamos con las preocupaciones, hermano, nos levantamos con tantas carreras, hermanos, que se nos olvida estar un rato con Dios. Y el agrado de Dios, hermanos, es que nosotros tengamos comunión, como cuando Dios vino y habló con Adán en el libro de Génesis, y Dios hablaba con él, compartía con él, y Dios le recomendó a Adán y le dijo: mira, vas a hacer todo lo que tú quieras, vas a estar aquí, vas a estar allá, puedes comer esto, puedes comer lo otro, pero hay un lugar del cual tú no debes de ir ahí, no debes de tocarlo, menos de comerlo. Entonces, hermanos, Adán ya sabía, y Adán tenía las instrucciones correctas de lo que de él debería hacer y lo que no debería hacer. Imagínense nosotros, hermanos, en la actualidad, nosotros, hermanos, enfrentamos a tantas cosas que no sabemos ni qué es, hermanos, lo que vamos a enfrentar, pero por tan simplemente, hermanos, de ese día, no haber, hermanos, tenido un encuentro con Dios, no haber tenido una palabra de aliento, no haber agarrado una promesa de Dios, hermanos, no vamos a poder poner atención a qué es lo que Dios quería para nosotros en ese día. Puede suceder que en ese día, en su trabajo, con sus compañeros, alguien le haga una pregunta, o alguien le diga: mira, tengo un problema, no sé qué voy a hacer. Y si nosotros, hermanos, al empezar el día no tuvimos esa determinación, hermanos, de tener una migaja, una pizca, hermanos, una porción de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a decirle algo? Pues mira, esta mañana yo tuve un devocional en mi Biblia, tuve un devocional, oré a Dios y Dios me enseñó esto, no sé si te pueda servir, pero esta es la palabra que Dios me dio. Hermanos, cuando tenemos una comunión con Dios, usted va a tener palabra de Dios, usted va a tener algo que decirle a la gente, usted va a tener una experiencia de que cada día usted tuvo una comunión con Dios. Entonces, es una bendición escuchar palabra de Dios, sí, hermanos, es una bendición escuchar palabra de Dios, porque podemos escucharla y escucharla con atención. De acuerdo al versículo 3, tenemos que poner bastante atención cuando hacemos nuestros devocionales, cuando abrimos la palabra, porque es palabra de Dios, y en ella Dios, hermano, nos va a dar un sí y nos va a dar un no, o también nos puede dar una respuesta que tenemos que esperar. En segundo lugar, hermano, no solamente es bendición escuchar la palabra de Dios, sino también es escuchar para conocer más al Señor. Y tenemos que escucharlo cada día para poder conocer a Dios. No hay otra manera, hermanos, de conocer a Dios más que escuchando su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra. Versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Dios, hermano, nos dio un libro, y ese libro, hermanos, es la palabra de Dios. Ese libro, hermanos, es el que nos enseña los caminos de Dios. En el libro de Oseas, hermanos, dice: le escribí las grandezas de mi ley, y ellos las tuvieron como cosas ajenas a mi voluntad. Hermanos, lamentablemente, hermanos, nosotros, hermanos, no caminamos en la palabra de Dios, no sabemos los consejos de Dios. Cuando más nosotros necesitamos, hermanos, usted y yo como cristianos necesitamos una orientación, necesitamos un consejo, necesitamos una palabra, hermano, no sabemos
¿En dónde las vamos a encontrar, hermanos? Nosotros en ocasiones nos enfrentamos a cosas, hermanos, que no sabemos qué hacer. Enfrentamos, hermanos, cosas que en ocasiones decimos, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? Estoy desubicado, nos desubicamos. Hermanos, el enemigo llega al punto en que pone al cristiano en una situación tan difícil que el cristiano en ocasiones dice, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando tengo miedo? ¿Qué hago cuando viene la ansiedad? No solamente las personas que no conocen a Dios tienen miedo, hermanos. En ocasiones el cristiano, hermanos, tiene miedo de perder su empleo, pero se le olvida que Dios va a suplir todo. En ocasiones, hermanos, el cristiano va a caer en una ansiedad, va a caer, hermanos, en una desesperación que se va a sentir solo, pero se va a olvidar de que Dios va a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. El cristiano, hermanos, va a caer también en un estado de desánimo, va a caer en un estado de desesperación y se nos va a olvidar que en el Salmo 23 el Señor dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en el valle, aunque ande en el desierto, hermanos, Dios va a estar con usted, Dios nunca lo va a abandonar, pero los que abandonamos a Dios somos nosotros porque no leemos, no ponemos atención, hermanos, no conocemos las promesas de Dios. Y comenzamos, hermanos, a estar en un ámbito, en un ambiente desértico, en un ambiente hostil de la palabra de Dios. Cuando vivíamos en Zacatecas, hermanos, teníamos un vecino, tenía una dificultad, hermanos, y él tenía que usar una silla de ruedas. Y pues nosotros, mi esposa y yo, le ayudábamos a hacer ciertas cosas ahí en su casa. Él hacía algunas frituras para vender, le ayudábamos a embolsarlas, a agraparlas y a hacer todo eso, y luego ya él se iba. Pero un día, hermanos, el trabajo bajó y un día lo fuimos a visitar. Dijimos, oye, ahora no va a hacer sus frituras y todo eso. Dijo, no, hermano, no los voy a hacer. Bueno. Entonces no va a trabajar hoy, no podemos ayudarle nada. Dijo, no, le dije, entonces a lo menos me deja hacer una oración. Sí, dijo, está bien, ahora hicimos oración con él, nos fuimos a la casa y mi esposa me dijo, oye, ¿cómo ves? Y le compartimos algo. Sí, está bien. Ya mi esposa tomó unas bolsas, pusimos alguna despensita por ahí y algunas cosas se las llevamos. Le dije, mire, si le puedes servir eso, está bien. Dijo, sí, hermano, está bien. Pero como quiera la ansiedad ahí estaba. Y hermanos, otro día llegaron unos familiares a visitarlo y se fueron. Inmediatamente cuando se fueron me habló y me dijo, pastor, dijo, venga, quiero hablar con usted. Y déjeme decirle que él no era cristiano. Él me habló y me dijo, mire, quiero que haga una oración, por favor, por mí, haga otra oración. ¿Qué pasa? ¿Qué usted? Mire, usted vino ayer y pues gracias a Dios me compartieron algo, pero cuando usted salió, yo dije, pero yo quiero dinero, yo necesito dinero, comida yo tengo, y pues ¿para qué quiero? Yo quiero dinero. Entonces dijo, hermano, yo tengo unos familiares que con perdón suyo, dijo, yo sé que andan mal, andan en negocios malos, pero yo cuando usted salió yo me puse a pensar, mi esposa me dijo, mira, necesitamos pagar la luz, necesitamos pagar la renta, y yo en mi desesperación se me ocurrió decir, si mis primos vinieran ahorita, o si mis primos me hablan ahorita, que yo me ponga a vender esas cosas que dañan a la gente, dijo, yo lo hago. Y hermanos, me contó que apenas estaba hablando eso. Y cuando él terminó de decir esto, dice que sonó su teléfono y eran sus primos y le dijeron, aquí estamos afuera, te venimos a visitar. Y era con el plan de darle drogas para que él vendiera. Él tenía la oportunidad de vender en las escuelas con los jóvenes, hermano. Pero él recordó también que yo y mi esposa llegamos y le dijimos que nos dejara hacer una oración y le hicimos esa oración y dice que por esa oración que hicimos Dios le iluminó y él dijo, no, le llevaron unas cantidades de cosas tóxicas, hermano, y dinero para que él no batallara. Pero dije, hermano, no, hermano, dijo, yo tengo miedo. Y pues claro, ¿cómo va a ser eso? Entonces, hermanos, el cristiano y el ser humano, hermanos, los dos caemos en un punto que decimos, ¿qué hago? Y si cuando caemos en este punto, hermanos, si no tenemos esa atención de que cuando se nos habló de Dios, no vamos a tener la bendición de saber qué es lo que dice Dios para enfrentar ese problema, enfrentar esa situación. Es una bendición escuchar la palabra de Dios con atención, pero también es una bendición escuchar palabra de Dios para conocer más a Dios, hermanos.
Escuchar más a Dios, hermanos, es una necesidad que el ser humano tiene. La mayor parte, hermanos, de nosotros tenemos que tener ese deseo de conocer la palabra de Dios, de conocer más de Dios, hermanos, para saber qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando vienen tiempos difíciles. Hermanos, cuando vienen tiempos difíciles, allí está el Señor, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Tenemos que recordar, hermanos, que aquí solamente vamos de paso, vivimos aquí, hermanos, para dar testimonio, para que otros conozcan a Dios, conocer a Dios a través de su palabra, hermanos. Es conocer que tenemos a alguien cuando caemos en una enfermedad, cuando caemos, hermanos, en la impaciencia, en la tentación, cuando estamos abrumados, hermanos, tenemos a alguien. Cuando caemos en la abrumación, ahí está el Salmo que dice, hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, hermanos. Pero cuando no tenemos una palabra, hermano, no tenemos una promesa de Dios, hermano, no vamos a saber ni qué escuchar, y entonces el enemigo va a llegar, va a acercar y va a hacer una destrucción, porque él a eso viene, hermanos. Cuando el enemigo viene para hablar a nuestro oído, y él viene para hurtar, para matar y para destruir esa promesa que usted ha tomado. Entonces, hermanos, ¿por qué es bendición escuchar palabra de Dios? Escuchar palabra de Dios tenemos que escucharla con atención. En segundo lugar, hermanos, escuchar palabra de Dios es escucharla para conocer más a Dios. Tristemente, hermanos, hemos estado en diferentes iglesias, diferentes lugares, y nos da tristeza, hermanos, que cristianos, hermanos, le faltemos el respeto a Dios, llegando a medio servicio, llegando solamente a decir amén, llegar, hermanos, sin Biblia, hermanos, llegar sin ánimo, llegar en chancla, vamos a presentarnos a la casa de Dios, hermano. Vamos a presentarnos a un lugar sagrado, a un lugar donde se nos va a dar no cualquier palabra, se nos va a dar palabra de Dios, hermanos. Se nos va a dar, hermanos, las promesas de Dios, y tenemos que estar atentos. Ellos estuvieron atentos, dice el versículo 3, desde el alba hasta el mediodía, hermanos. Nosotros a veces llegamos, hermanos, fatigados, cansados, llegamos a media escuela dominical, a veces 5 minutos, y ahí andamos moviendo sillas, moviendo bancas. ¿Dónde está mi libro? Muchachos, siéntate bien. Y, hermanos, llegamos para interrumpir la clase que el maestro ha preparado con delicadeza, esa palabra de Dios, y faltamos al respeto, hermanos. Llegue usted tarde a su trabajo, a ver qué le van a decir. Lo van a suspender 2 días y sin salario. Llegue a medio culto ahí, a medio servicio, ahí a su trabajo, buscando ese equipo, checando tarjeta. ¿Cuánto le van a pagar? No le van a pagar, le van a salir la semana mocha, hermano. ¿Y qué hacemos con Dios, hermanos? Tenemos que tener respeto para Dios, para llegar en tiempo a los atrios de Jehová, hermanos, porque vamos a escuchar palabra de Dios. No vamos a escuchar palabra del predicador, tenemos que poner atención. Dice el versículo 3, tenemos que poner atención cuando vamos a la casa de Dios. Tenemos que poner atención, dice el versículo 1, para conocer más a Dios, hermanos. Mire, le voy a compartir esto. Cuando mi esposa y yo nos decimos novios, ella me dio una fotografía. Todas las noches la miraba yo, hermanos. Todas las noches la miraba una vez, y luego la volví a mirar otra vez, y luego la volví a mirar otra vez, y a medianoche me levantaba a tomar agua y le daba otra mirada, hermanos. Y cada vez que la miraba, déjeme decirle, miraba algo diferente. Pero ¿qué hacemos con Dios, hermano? Solamente miramos la Biblia, le ponemos la mano encima, Dios bendiga. ¿Cómo nos va a bendecir Dios así, hermanos? Tenemos que conocer más, cada día más a Dios a través de su palabra, hermanos. Yo he conocido Biblias, hermanos, de hermanos, de hermanas, que ellos leen la palabra y a veces esas hojas de esa Biblia, hermanos, están con marcas, con lágrimas de su corazón, de sus ojos, que caen ahí y quedan las marcas, hermanos, porque pasan tiempo en la palabra de Dios. Porque es bendición, hermanos, escuchar la palabra de Dios, porque hay que ponerle atención, hermanos. Hay que escucharla para conocer más a Dios. Y en tercer lugar, hermanos, ¿por qué es bendición escuchar la palabra de Dios? Porque tenemos que hacerlo todos los días, hermanos. Versículo 2,
Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley de la congregación, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día de la semana. Si usted no puede explicar la palabra de Dios, léala, porque ella tiene poder. Aquí en Estados Unidos, hermanos, es muy común, muy regular, que los padres tomen un libro, lean una historia a sus niños antes de dormir. Pero qué bendición sería, hermanos, que cada día, cada familia se sentara solamente en la mesa y leyera una porción y leyeran algo de la palabra de Dios. Especialmente ahorita, hermanos, ya los muchachos van a entrar aquí a la escuela y a veces nosotros pensamos que mandándonos a la escuela, llevarlos a la escuela, ellos van a ser buenos ciudadanos. Los que los va a hacer buenas personas es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a entrar a su corazón. En el Salmo 107, con este terminamos, Salmo 107, versículo 4 al 7, dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía de ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. ¿Sabe por qué muchos jóvenes, aún adultos, andan bien extraviados, hermanos? Andan perdidos, andan como si anduviesen en un desierto viviendo en una gran ciudad, pero andan perdidos, hermanos. Se sienten solos, no saben cuál camino andar, no tienen paz en sus corazones, andan hambrientos, sedientos, su alma está vacía, su alma está seca, hermanos. No tienen palabra, claman y no saben en dónde, no sé en dónde, dice en la escritura, sienten una angustia por la aflicción, por el pecado que les agobia. Pero cuando vienen a la palabra de Dios, encuentran el camino derecho, encuentran la ciudad donde habitar y encuentran un refugio con Dios. Escuchar palabra de Dios, hermanos, es encontrar una súplica para pedirle a Dios su bendición, para pedirle a Dios su amor, para pedirle a Dios, hermanos. Escuchar palabra de Dios, hermanos, es como saber la diferencia que hay entre misericordia, gracia y favor. En una ocasión le preguntaba a una persona, ¿cuál es la diferencia entre misericordia, gracia y favor? Dijo, no, pues no sé. Nunca ha sabido lo que es la diferencia. La misericordia, hermanos, es lo que Dios tiene, el amor de Dios que tuvo por nosotros, la misericordia, hermanos, que antes que no conociéramos a Dios, Dios tuvo misericordia, que nuestra vida no pudiera haber terminado sin Dios. Imagínense si su vida y mi vida hubiera acabado sin Dios, pero fue por su misericordia, por su amor que Dios tuvo para usted y para mí. La gracia, hermanos, Dios mostró su amor por usted. No es que usted y yo encontramos a Dios, Él fue el que nos encontró. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El favor, hermanos, cada día tenemos que ser agradecidos de Dios. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? Conociendo la palabra de Dios. Vamos a ir conociendo ese Dios, vamos a ir conociendo esa misericordia, ese amor, ese favor que Dios tuvo para con nosotros. Entonces, hermanos, ¿será bendición escuchar palabra de Dios? Claro que sí, porque tenemos que poner atención para conocer a nuestro Dios. En segundo lugar, miramos que es bendición para conocer más a nuestro Dios que nos salvó. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos que escuchar palabra de Dios con regularidad, no solamente en la iglesia, sino en nuestra casa, hermanos. Y que Dios nos ayude, hermanos, para que ya no lleguemos tarde a la iglesia, no lleguemos a medio servicio, no lleguemos interrumpiendo, hermanos, que tengamos respeto de lo que leemos en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para que no andemos perdidos, que no andemos extraviados, que no andemos sedientos en el desierto, en la soledad, sino que andemos, hermanos, llenos de las promesas de Dios, y que cuando encontremos a alguien le puede decir, mira, ¿sabes qué? Esta mañana yo leí una porción en la palabra de Dios, esta mañana Dios me dio esta promesa y deja compartirla contigo. Pero ¿sabe por qué a veces andamos hambrientos, sedientos, nuestra alma desfallecida? Porque no
sabemos la palabra de Dios y no nos gusta escuchar palabra de Dios. Pidámosle perdón a Dios, hermanos, porque no queremos escuchar palabra de Dios, y que Dios renueve nuestra vida para que podamos estar atentos como ellos desde el alba hasta el mediodía. Nehemías 8:1-3 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Le damos gracias, Padre, que un día alguien se paró frente a nosotros y nos leyó que usted nos amaba, nos leyó que usted tuvo misericordia, nos leyó que su favor sale sobre buenos y malos. Padre, pedimos bendición para poder poner atención a su palabra y poder tener respeto a su casa, para juntarnos como un hombre, hombres, mujeres y niños. Ayúdenos, Dios, para valorizar más su palabra, y perdónenos, Dios, por Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor, qué bendición. Aquí estamos, y déjele paso los saludos. Hay mucha gente escuchándonos en esta mañana, muchos hermanos en Cristo. Y bueno, dice aquí mi hermana María de Jesús Ortiz, allá en Ciudad Acuña: saludos al pastor Héctor de la Cerda. También en Oklahoma, mi hermana Gaby Acosta le envía saludos. La hermana Berito Cervantes, gracias por compartir el video, Dios le bendiga. Saludamos a mi tía Laura, que le envía saludos. También saludamos rápidamente a mi hermano Dorian Tobar, a la hermana Gabriela Kuhlman, Dios le bendiga. Aquí dice hermano José Luis Luz Durán, Dios le bendiga, muy buenos días. Gusto saludarles, mi hermano. Mi hermana Carmen Saucedo y toda su familia, que el Señor le bendiga, muy buenos días. Un fuerte abrazo allá hasta Lafayette, Indiana. También saludamos a mi hermana Rafaela Moncada, muy buenos días. A mi hermana Carmen Sandoval, muy buenos días, excelente inicio de semana. A la hermana Lina Aldana Ezequio, también al siervo, al hermano Silverio y a su equipo de trabajo allá en Georgia, buenos días, Dios le bendiga. A la hermana Elizabeth Segovia Ortiz, al hermano Gilberto Muñoz, el pastor Blas le envía saludos, pastor, mi tía Norma también, la hermana Rosalba García Velázquez, dice el hermano Tony Rosales: un fuerte abrazo de oso al preacher Héctor de la Cerda. Le mandan un abrazo de oso. El hermano Tony, el hermano Gerardo González le envía saludos, el hermano Isaac Vélez, la hermana Porfiria de la Cruz, y bueno, todos y cada uno de los que están escuchando, muy buenos días, que Dios les bendiga. Y pastor, no sé si tenga un saludo que enviar antes de despedir su participación. Sí, hermano, gracias a Dios, hermano, y gracias para los hermanos que escucharon la palabra de Dios. Estoy muy contento, agradecido con el Señor, bendecido. Y hermano, pues solamente le doy las gracias al Señor por darme la oportunidad para compartir de la palabra del Señor. Y quiero que oren por nosotros, por mi esposa, por mis hermanos. En este mes, el 13, vamos a cumplir 40 años de casados, y es una bendición. Y es algo que le queremos agradecer bastante al Señor, hermano, por todos estos años, y también por servirle al Señor un poquito más de 40 años. 40 años, wow. Sí, hermano, ya gracias al Señor. Ah, tremendo, ¿no? Se va rápido el tiempo, ¿va, pastor? Quiera que no. Sí, hermano, sí, ayer que llegamos a la iglesia, salimos en la tarde para visitar, invitar a otras personas, y algunos hermanos me decían: ¿y qué va a ver, hermano? Pues vamos a ver. Y algunos hermanos me decían: hermano, pues vamos a tener algo para ir para ustedes. Y gracias a Dios fuimos a Texas. Hay hermanos que vienen de Texas y aquí en Luciana, y para mí una bendición. Una vez un hermano preguntó: ¿dónde trabaja usted? Le dije: yo estamos abarcando 2 estados, Texas y Luciana, pero aquí tenemos cerca el estado de Texas, hermano, que es una gran bendición. Es que están casi en la frontera con Texas, ¿verdad, pastor? Sí, hermano, estamos a 17 millas de Texas.
también Y vienen cerquita. hermanos de Texas, y vienen un poquito más allá de un pueblo que se llama Lombio, y están a 60 millas. De vez en cuando vienen ellos, se han retirado, hermano, pero gracias a Dios que pueden llegar. Oiga, a esa gente que de repente dice que va a haber, dígales, pues, ¿qué van a traer, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, vamos a gozarnos ese día, y gracias a Dios por nuestra iglesia, hermano. Es pequeña, pero No, son bien animados los de su iglesia, todos. sí, hermano. En una ocasión llegó un hermano, pues, estábamos conviviendo, dijo, ¿y ahora qué celebran? No, nomás teníamos ganas de comer. Ahí nos juntamos. Oiga, Sí, pues, el hermano me dijo, no son de Monterrey de casualidad. Le dije, pues sí, somos de Monterrey. Le dije, Monterrey es de cajón celebrar. Oiga, también le envía saludos mi tía Norma, dice que gracias por la enseñanza. Nos envía saludos mi hermano Jorge Ramírez, allá de Texas. Muy buenos días, Dios le bendiga. También mi hermano José Luis Acosta Martínez de Puebla, un fuerte abrazo, Dios le bendiga. Y bueno, pastor, también saludamos rápidamente aquí a los que le han dado like. La hermana Rosa Ávila, hermano Dorian, la hermana Delki, la hermana Sandra Pérez Colchado, hermano José Luis Hidalgo, Dios les bendiga. Mi hermana Gaby Román, mi hermana Lency Martínez Rodríguez. Gracias por su sintonía. Y pastor, un último saludo antes de despedir. sí, hermano, saludos a los hermanos. Estuvieron al pendientes en la radio, y hay que orar y leer la palabra de Dios cada día, hermanos. Dios nos los bendiga, y oremos uno para con nosotros, hermano. Amén, pastor, gracias, excelente día, Dios le bendiga. Gracias, hermano Hugo, Dios lo bendiga. Amén. Y bueno, ya quedamos ahí con el pastor Héctor de la Cerda, completamente en vivo desde Luisiana, el pastor, con frontera con Texas. Él está en un lugar, se llama Shreveport, Luisiana, y bueno, está cerca de Texas ahí el pastor. Le digo, la semana pasada tuve la oportunidad de irlo a saludar de rapidito, porque también pues uno anda con mucho trabajo, hermanos. Por ejemplo, ayer llegué de trabajar como a la 1 de la mañana. Llegué de trabajar como a la 1. Y lo que pasa es que, por ejemplo, uno llega de trabajar de la calle y no se duerme uno luego, porque pues llega uno, cena, platica, y ya me dormí como a las 2 de la mañana. Yo creo me dormí como a las 2 de la mañana, y me tuve que parar a las 5 porque tuve que llevar a mi hijo a un lugar. Y después de llegar ahí, la radio, y ahorita, por ejemplo, después de la radio tengo que ir por mi otro hijo a la prepa, luego tengo que ir a las oficinas de Uber a dar de alta el carro, y trabajo, y total que a veces, no le miento, duermo 4 o 3 horas al día, y bueno, que el Señor nos fortalezca, ¿no? Porque mucho trabajo. De hecho, hoy tengo mucho trabajo porque tenemos que dejar lista ya el rol de oración y ayuno. Ya mañana, hermanos, ya mañana empezamos la cadena de oración y ayuno de 40 días. Alguien me preguntaba, bueno, ¿con qué propósito lo hacen? No, pues con el propósito, dice la palabra de Dios, que este género no sale sino con oración y ayuno, hermanos. Entonces, primeramente, hermanos, es para pues tener una comunión más íntima con Dios, ¿no, hermanos? Como que el ayuno nos hace ayudarnos a concentrar en la persona del Señor, en enfocarnos en Él, en crecer espiritualmente. Entonces, también, hermanos, vamos a hacer una publicación para que usted, si usted tiene una petición de oración que nos quiere compartir, puede compartirla para estar orando por esa petición. Hay muchas peticiones de oración. Y mire, hermanos, la verdad que vimos la mano de Dios en la primera cadena de oración y ayuno. Vimos la mano de Dios de una manera hermosa, de una manera palpable. Entonces, pues, hay para que, si usted no ha tomado día para orar y ayunar, todavía quedan días. En la tarde les voy a pasar los días que quedan como 10 días libres, que si usted gusta tomar para ese día, orar y ayunar. El ayuno es de 24 horas, es no comer alimento sólido y solamente tomar agua, porque hay gente que, bueno, no voy a comer, pero me voy a hacer una malteada del Herbalife, ¿verdad? Con chocolate y plátano y nueces. No, se trata de pura agua, ¿verdad? Para que no se deshidrate, pero el ayuno es 24 horas. Y normalmente la palabra de Dios nos dice que no seamos como los hipócritas, ¿no? Que andan ahí con la carota toda larga y, ¿qué tienes? No, es que estoy ayunando, nana. No, dice la palabra de Dios que te unjas, que andes con ánimo, que andes con gozo. Yo lo que hago, por ejemplo, las horas que me toca comer, mi esposa ya sabe, le digo, ¿sabes qué? Este día ayuno, y me voy a mi cuarto a orar. Y los niños ya saben, o sea, y no pasa nada. Entonces,
avísele a la gente, a sus cercanos, oigan, este día no me inviten de comer nada, voy a ayunar, voy a orar, si usted tiene una petición, compártala. Y bueno, saludamos a mi hermana Mari y a mi hermano Lalo allá en Texas. Un fuerte abrazo de oso a la familia Urbina, a Alexita, Dios les bendiga. A la hermana Irma de Garza, buenos días hermana Irma, el Señor le bendiga, buenos días. Bueno, rápidamente vamos con el devocional en esta mañana, antes de entrar con el pastor Javi Alvarado. Qué bendición, qué bendición. La semana pasada, hermanos, tuvimos el Radiotón. Le recordamos que tenemos el 8º aniversario de Adulam. La semana pasada, pues, fue con propósito de apoyar a la construcción del pastor Renato Olvera en Montemorelos. Gracias a Dios, muchos ya se reportaron con el pastor Renato, gloria a Dios. Semana, hermanos, corresponde al hermano de Argentina. Recuerden que vamos a empezar a colaborar en conjunto con el hermano Mateo de Argentina. Él estará yendo a los hospitales a llevar la palabra de Dios y alimentos, y bueno, ya va a haber Adulam allá en Argentina, para que oremos y que Dios sobre, ¿verdad? Luego la semana del 10 al 14 va a haber Adulam allá en Saltillo. Luego vamos a hacer algo especial para los hermanos en Oaxaca. Y en último, Adulam Monterrey. 8º aniversario, 8 años alcanzando a los no alcanzados, gracias al Señor. Amén, hermanos, gloria a Dios. Qué hermosos hermanos que me etiquetan cosas. Dios los bendiga, pero si pueden, no me etiqueten. Por favor, porque de repente me etiquetan cosas que no. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y bueno, vamos rápidamente con el devocional. Saludamos a mi hermana Rosy Moreno. Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? El Señor le bendiga. Saludamos a todos los que nos escuchan en la frecuencia 93.9 de FM, Radio Bautista Calvario de Oklahoma, con el hermano Luis García a cargo, y también en Voz del Evangelio en Dallas con el hermano Ricardo Moctezuma. Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos con Proverbios 14, ¿ok? Vamos a grabarlo para ahorita enviarlo. Ahí está. Continuamos con la serie de devocionales. Hoy toca turno a Proverbios 14. Dice la palabra de Dios, empieza diciendo: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Fíjate qué interesante cómo empieza este capítulo de la palabra de Dios, hablando de una mujer sabia. ¿Qué características tendrá esa mujer que a la luz de la palabra de Dios es sabia? Esa mujer que es sabia, primeramente tiene la característica que aprende a fortalecerse en el Señor. La mujer que es sabia, obviamente tiene desgaste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues es mamá, es esposa, es hermana en Cristo, tiene los deberes de su casa, algunas también salen y trabajan, entonces, pues, quiera que no, tienen muchas responsabilidades. Algo que debemos hacer, hermanos, y más, es orar por todas aquellas hermanas que conocemos para que el Señor les dé fortaleza. Cuántas hermanas de repente, pues, al no saber lidiar con sus emociones, al tener tantas responsabilidades, al tener tantas cosas ahí encima, pues de repente todo eso hay una catarsis en sus vidas. Y por ejemplo, al no saber fortalecerse en el Señor, al no saber llevar sus cargas al Señor, de repente vemos que hay hermanas que, aunque son cristianas y todo, pues son amargadas, son hermanas amargadas, son hermanas pues que son chismosas, son hermanas que son murmuradoras, son hermanas que de repente tienen problemas con su carácter. Entonces, lo mejor que podemos hacer por las hermanas que conocemos, la mujer sabia que edifica su casa, es ore al Señor para que el Señor le fortalezca. Y empecemos desde nuestro hogar, por ejemplo, los que estamos casados, no dé por hecho, a veces damos por hecho, bueno, es mi mujer, va a la iglesia, sí, hermano, pero usted necesita orar por su esposa. Orar, Señor, fortalece a mi esposa, dale de tu gracia, dale de tu sabiduría. Siempre, hermano, yo le voy a decir algo, no de por hecho algo, o sea, hay varones que llegamos y nos sentamos en el sillón, prendemos el televisor y mujer, tráeme esto, mujer, tráeme lo otro, mujer aquí, y tenemos que entender que también podemos ayudar, que no nos hace menos hombres el hecho de ayudarles a las hermanas. Ok, hermanos, de repente, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Veo que estás batallando aquí, te puedo ayudar con esto, te puedo ayudar con lo otro. Créame que
su esposa se lo va a agradecer. Tenemos que entender, hermanos, que el trabajo de hogar es un trabajo en equipo, que todos podemos poner de nuestra parte para hacer de nuestro hogar un lugar de bendición. No que de repente la hermana está toda tensa, toda cansada. Hay hermanas que no duermen bien, que están con mucho sentimiento, que quisieran, pues no sé, contar sus cosas y todo, y pues no pueden, porque todo el día es trabajo, desde amanecer hasta anochecer, que los niños, que la casa, que el trabajo, que aquí, que allá. La mujer sabia es aquella que aprende a fortalecerse en el Señor. Fortalezcase en el Señor, hermana. Si usted está escuchando este devocional en esta mañana, fortalezcase en el Señor. Dígale: Señor, fortaléceme, dame de tu sabiduría, dame de tu gracia. Agárrese de la palabra de Dios. Deje que el Señor sea quien dirija sus pensamientos, sus labios, su manera de ser. Sea una mujer temerosa del Señor, que se fortalece en el Señor, que le pide gracia al Señor. Dígale: Señor, dame de tu gracia, dame de tu fortaleza, dame de tu sabiduría para ser una buena madre, para ser una buena esposa, para ser una buena cristiana, para ser una buena trabajadora, para ser una buena emprendedora. Hay hermanas que tienen su negocito, dígale: Señor, dame sabiduría, dame de tu bendición. Hay hermanas que tienen su trabajito: Señor, bendíceme en mi trabajo. Hay hermanas que tienen un familiar enfermo: Señor, dame de tu gracia. La mujer sabia es aquella que se fortalece en el Señor, pero también es aquella, fíjese, que no solamente se fortalece en el Señor, sino que aprende esa mujer a llevar sus cargas al Señor. De repente hay hermanas que dicen: es que yo no tengo con quién hablar. Y está bien. Y luego Cristo. El Señor dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermana, esa carga que usted traiga, aprenda a llevarla al Señor. Eche su carga en el Señor y descanse en Él. Recuerde el testimonio de Ana. Dice la palabra de Dios que Ana tenía un pesar, tenía una carga, pero fue a la casa de Dios, abrió su corazón delante del Señor, echó su carga en el Señor, y dice la palabra de Dios que cuando salió del templo ya no salió triste. Entonces, esa mujer que es temerosa del Señor, esa mujer que es sabia, que edifica su casa, aprende a fortalecerse en el Señor, aprende a echar su carga en el Señor. Pero ojo, no solamente eso, aprende también que el Señor es el que da la recompensa. El Señor tiene control de todo. De repente es una cualidad de las hermanas que quieren tener todo bajo control. Ay, es que aquí, es que acá. No, hermana, tiene usted que aprender que hay cosas que están fuera de su alcance y que el Señor debe tener control de todo. Deje que el Señor controle todo. Dígale: Señor, yo por instinto, como mujer, trato de controlar todo. Trato de controlar aquí, trato de controlar allá. Y me es difícil no tener ese sentimiento de controlar. Pero, Señor, he aprendido esta mañana que tú eres quien controla todo. Ayúdame a descansar en ti. Hay cosas que están fuera de mi control. Hay cosas... ¿Y qué pasa? Que cuando tú te das cuenta que hay cosas que están fuera de tu control y realmente no puedes, hay frustración. Pero si tú dices: Señor, este tipo de asuntos que van fuera de mi alcance, Señor, los pongo en tus manos. La mujer que es sabia es aquella que dice: Señor, te cedo el control de las cosas. Encárgate tú, Señor. Ayúdame a descansar en ti. Fortalécete en el Señor, echa tu carga en el Señor y deja que el Señor tome el control. Señor, toma el control de mi matrimonio, toma el control de mi hogar, toma el control de mi salud, toma el control de mis finanzas, toma el control de mis hijos, de mis nietos, de mi iglesia, de mi relación con los demás hermanos. Señor, toma el control. Y nosotros, ¿verdad?, como varones, aprendamos de verdad, hermanos, a ser de bendición. A siempre preguntar: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? Y créame que muchas veces por pena no nos dicen. A veces y aprenda, hermana, déjale digo algo, aprenda a recibir ayuda. De repente tal vez dicen: oye, ¿en qué te ayudo? Nada. Por ejemplo, un ejemplo, hay mamás que no dejan que los hijos hagan el quehacer. ¿Y por qué no lo dejas? Es que va a trapear mal, va a lavar los trastes mal, va a hacer todo mal. No importa, pero deje que se enseñe. Y hay hermanas que hacen todo el quehacer de la casa y no dejan que los niños levanten ni su vaso, porque es que lo va a hacer mal. No.
enséñese a recibir ayuda, aunque lo hagan mal, enséñese a recibir ayuda, deje que le ayuden, usted no puede con toda la carga de la casa, enséñese a recibir ayuda, y nosotros que vivimos en un hogar con una dama, enséñese a ayudar. Ponga a los niños, ahora les toca lavar los trastes a ustedes, ahora les toca echar una lavadora a ustedes, ahora les toca ir acá. ¿Por qué? Porque la mujer sabia edifica su casa, pero también nosotros debemos ser aquellos que colaboremos y seamos de bendición y le hagamos menos pesada la carga. Así es que bueno, este fue el devocional del día de hoy, igual pidiendo una disculpa, no podemos ver todo lo que abarca un capítulo de Proverbios, ahí discúlpenme, pero bueno, tratamos de ver algo ahí de Proverbios 14. Que tenga excelente día y que el Señor le bendiga. Y bueno, ya quedamos con el devocional. Ahora rápidamente con un canto. Vamos con un canto en esta mañana. Son las 8 de la mañana con un minuto según aquí. Déjenle, marcamos al pastor Javi. Vamos a poner un cantito. Vamos a poner este cantito, hermanos. A ver. Ahí está. Vamos a poner este cantito y ahorita entramos con pastor Javi. Hermanos, ya estamos de regreso aquí en el Canto del Gallo, ya estamos en la línea telefónica con el pastor Javi Alvarado. Siempre una bendición, mi amigo el pastor Javi, la verdad que lo apreciamos mucho y platicamos un poquito fuera del aire. La bendición, verdad que Dios está obrando ahí en Jehová proveerá. Y pastor Javi, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien, buenos días, pastor, es un gusto saludarle a usted y a su audiencia, es un gusto, estamos bien, gracias a Dios, dentro de lo que cabe, pues Dios ha sido bueno con nosotros, hasta este momento, Él ha bendecido nuestras vidas, ¿verdad?, ha suplido cada necesidad, y pues estamos contentos una vez más por estar aquí con ustedes. Qué bendición y gloria a Dios. Diría el dicho por ahí, hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es primero de Hugo 5:20. Ándele. No, pero la verdad que en Cristo siempre hay bendición, ¿no? Aún de repente
cuando aparentemente las cosas no salen como uno piensa, más adelante se da uno cuenta que Dios lo estaba cuidando de cosas, ¿no? Así es, eso es cierto, así es, pastor. La verdad, yo recuerdo ahora que pues, Dios nos bendijo con la camioneta, que ya íbamos a hacer trato con una y todo, y de repente la persona se echó para atrás. Ajá. Y yo, o sea, como que sí me molesté, ¿no? Dije, ay, pues, qué mal que no tuvo palabra la persona y todo, ¿no? O sea, porque pues era una buena oferta y todo, ¿no? Y Sí, luego, sí, sí, y luego ya mira, más adelante Dios nos bendijo con lo que ocupábamos y todo. Y dice uno, bueno, en el momento de repente cuando pasan las cosas pues negativas no lo puede entender uno, ¿no? O sea, agüita uno. Pero ya sí. el tiempo te enseña que Dios tenía algo mejor para ti, ¿no? O tenía todo bajo control. Claro, eso es muy cierto, pastor. A veces uno no alcanza a percibir eso y pues Dios en todo momento nos cuida, nos guarda. Hasta en esas pequeñas cosas a veces nosotros llegamos a tener un poquito de disgusto en cualquier cosa, inclusive cuando vamos a la calle que el transporte me dejó y se molesta y a veces ya uno va y ve que sucedió un desperfecto, un inconveniente y dice uno, gracias Dios, no lo entendía, pero eres bueno. Y así es el Señor, Él siempre cuida de nosotros. Tremendo, tremendo, gloria a Dios. Oye amigo, ¿y esta mañana cuál será el tema del que nos vas a compartir? Se llama Jóvenes de Hoy, los jóvenes de hoy. Ese es el tema. De hecho, este es un tema que está preparado para el campamento, pero aquí lo vamos a compartir. Espero que sea de bendición para toda la audiencia, todos los hermanos que nos escuchan y espero que sea de bendición. Excelente amigo, pues te dejamos el tiempo, tómate el tiempo que gustes, aquí te escuchamos, adelante. Gracias, gracias, pastor. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente poder estar en sintonía con ustedes y compartir una parte de la porción de la palabra de Dios. Y gracias, hermanos, por su tiempo que nos dan, porque es valioso, sin duda. Hay veces que nosotros pensamos que, bueno, el dar algo valioso es lo económico, pero el tiempo también es algo muy, muy preciado. Y gracias por estar ahí en sintonía y podernos escuchar y sobre todo la palabra de Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermanos, que espero que en este momento Dios hable a nuestras vidas. Sin duda, sé que cada vez que la palabra de Dios se abre, se lee, siempre trae bendición. Dice su palabra que nunca vuelve vacía. Y dice la palabra de Dios, quiero compartirles ahí una porción, dice en Hechos capítulo 5, versos 1 al 11, voy a leer esta porción de la escritura y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, tu fidelidad, porque nos das un nuevo día. Gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más aquí en esta estación para poder compartir tu palabra. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada radioescucha en este momento, que tu palabra llegue a sus corazones, a sus mentes, y que ellos puedan poner en práctica tu palabra, Señor. Si hay algo que hemos dejado de hacer, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice, por favor, tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. En esa porción de la Escritura, sin duda, hermanos y hermanas que me escuchan, yo creo que ya nos hemos dado cuenta, es una porción muy conocida y quizás muy predicada también, muy enseñada acerca de esta historia de Ananías y Zafira. Yo creo que sabemos ya el contexto. La Escritura nos dice capítulos atrás que ellos estaban en el aposento alto esperando la llenura del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se levanta, predica y dice la Escritura por ahí que se convirtieron como 3,000 personas, fueron bautizadas. Había ese fervor, lo de la palabra de Dios que había llegado en ese momento. Todos estaban atónitos, todos escuchaban, todos querían escuchar la palabra de Dios. Y dice la Escritura aquí, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas, y dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así sucesivamente vemos la historia del capítulo 4, luego vemos al final de este capítulo 4 que un hombre llamado José, apodado Bernabé, que tenía sobrenombre Bernabé, tenía una heredad. Todos estaban vendiendo sus tierras, todos estaban trayéndolo a la iglesia, todos estaban unánimes, estaban contentos, estaban emocionados por lo que estaba sucediendo, en Jerusalén. Y vemos aquí que este hombre llamado Bernabé vende una heredad y lo trae a los pies de los apóstoles, pero a cierto matrimonio, Ananías y Zafira estaban ahí observando. Y vieron cómo quizás le aplaudieron, le agradecieron a Bernabé y dijeron, nosotros también queremos compartir. Pero su corazón no era recto, hermanos. Su corazón no estaba tan recto. Ellos tenían otra intención, sino ser reconocidos, ser alabados, ser que se les reconociera yo creo que en toda Jerusalén, que se escuchara sus nombres. Y pues vaya, que sí quedó, que hasta la fecha ahorita nosotros estamos diciendo de ellos. Y conocemos esta historia, pero lo que yo quiero compartir, le dice ahí el versículo, hermanos, el versículo 6. Dice la palabra de Dios, dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Si hay algo que puedo notar y ver en esa porción de la Escritura, que había jóvenes. Y los jóvenes, hermanos, son importantes, es una de las cosas vitales que en la iglesia debe de haber. ¿Por qué? Porque son el futuro de la iglesia, son el futuro del mañana, y cada uno de nosotros debemos esforzarnos para poder llevarlos a los pies de Cristo, enseñarles, encaminarles para que estos jóvenes sean jóvenes entregados a Dios, que pasen tiempo. Estos jóvenes estaban en el templo, estos jóvenes escuchaban sin duda las predicaciones de Pedro, estaban ahí escuchando y estaban dispuestos a hacer varias cosas porque amaban sin duda al Señor.
Nuestro tema, dijimos, los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy en día, hermanos, si usted se ha dado cuenta, son jóvenes, hermanos, cada vez más aislados. Los jóvenes de hoy cada vez se están apartando, están perdiendo esa fuerza, esa armonía, esa unidad, esa diligencia, ese temor, esa convicción, ese amor hacia las cosas de Dios, porque el mundo ha sido parte fundamental para destruir nuestra juventud hoy en día. Nosotros como padres muchas veces no queremos darnos cuenta, pero está sucediendo hoy en estos días, en este tiempo. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros jóvenes, los estamos perdiendo cada día, porque ellos, hermanos, están pasando tiempos a solas a través de sus dispositivos, pasan tiempo con amistades inconversas, se buscan aplicaciones para estar en comunicación con otras personas y quizás que ni conocen, y hacen planes para hacer cosas destructivas, cosas inmorales, cosas pecaminosas, cosas perversas. Los jóvenes de hoy. Hoy nuestros jóvenes, hermanos, están perdiendo esa fuerza, están perdiendo esa visión, están perdiendo todo eso que conlleva buscar a Dios. La Biblia está llena de pasajes y de escrituras donde jóvenes tenían un fundamento, tenían un carácter, tenían ese vigor. Y hoy en día, hermanos, créame que nuestros jóvenes, hermanos, cada vez se nos han vuelto lentos. La ciencia nos enseña y nos ha mostrado a través de la psicología y tantas cosas que es un tiempo de la niñez a la adolescencia, a ser joven, entra en una etapa de rebeldía, una etapa donde nuestros hijos, mucha gente dice que se nos pueden perder. Pero déjenme decirle, hermanos, que cuando nosotros como padres, nosotros los guiamos, les enseñamos el camino. De hecho, hay un versículo muy conocido, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los jóvenes de hoy, hermanos, ya no quieren pasar tiempo con Dios. Los jóvenes de hoy están más interesados en Instagram. Los jóvenes de hoy están más interesados en otras plataformas que en buscar a Dios. Pero es nuestra culpa, papá, mamá, porque nosotros pensamos que entre ellos van creciendo y adquiriendo una edad, y nos hemos mentalizado que ellos tienen 18, 19, ya ellos pueden elegir. Mientras él viva bajo su techo, usted tiene la autoridad. Usted tiene que, mientras ellos tengan vida, usted tiene que enseñarles el camino de Dios. Es nuestra responsabilidad encaminarlos a los pies de Cristo. Es nuestra responsabilidad mostrarles el camino, porque el mundo les enseñará miles de caminos. Cuando empezamos a salir al mundo, cuando empezamos a visualizar, a ver todo lo que el mundo ofrece, si un joven no está bien canalizado, es muy fácil que se pierda. Es muy fácil que se envuelva en estas cosas. En esta porción podemos ver, dice la Escritura, dice: y levantándose los jóvenes. Si hay algo que necesita hoy los jóvenes, es una unidad.
es estar en la iglesia, es buscar a Dios, es tener una comunión entre los mismos jóvenes de la iglesia. Yo he notado que muchas veces se hacen grupitos de jóvenes, se apartan de las cosas de Dios, empiezan a decir, yo soy hermano, amigo de este, yo soy amigo del otro, yo no me llamo con el del otro grupo, y tristemente podemos ver cómo esas fisuras y esas grietas que empieza a haber, Satanás las aprovecha para dividir, para aislar. Dice la escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y un joven es presa fresca para Satanás. Es una presa que puede usarlo para las cosas del mundo, perderlo, pervertirlo. Y si nosotros no buscamos que ellos caminen, tengan una unidad, ellos se van a perder. Hoy vivimos en una sociedad donde los jóvenes, los niños son bombardeados por todas las ideologías. Y si ellos no permanecen unidos, sobre todo unidos a Cristo, unidos al Señor, unidos a buscar al Señor, unidos entre ellos, buscar, dice la palabra de Dios allá a los Corintios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y sabe que es una etapa de estos jóvenes donde tienen más amistades, como ya dije, en esas plataformas, que muchos ni son cristianos, que tienen otras ideas, otros pensamientos. Y poco a poco estamos perdiendo a estos jóvenes. Necesitamos que nuestros jóvenes, de nuestras iglesias, de nuestras familias, en nuestros hogares, tengan una unidad. Que ellos tengan una buena comunicación con papá y mamá. Nuestros hijos muchas veces están aislados, están encerrados en su cuarto y decimos, ay, se porta muy bonito mi niño, pero usted sabe qué está viendo en internet, usted sabe qué es lo que está haciendo, usted sabe verdaderamente el comportamiento de su hijo. Necesitamos tener una unidad. Aquí dice que estos jóvenes se levantaron, y cuando dice levantándose habla en plural. Hay una unidad de estos jóvenes, dice, los jóvenes, dice, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Si hay algo, hermanos, que podemos ver, que estos jóvenes no solamente tenían una unidad, estos jóvenes, hermanos, tenían una diligencia, eran diligentes. Eran jóvenes que entusiastas, jóvenes diligentes que participaban, que se involucraban. Hoy en día podemos ver esto que está sucediendo. Mire, si nosotros no nos esforzamos en ver estos puntos, el mundo se los va a llevar. Terminarán en el mundo envueltos. Yo he escuchado, y no estoy en contra de las escuelas cristianas y todo esto, pero he escuchado información de padres preocupados porque dice, yo quiero que mi hijo esté en una escuela cristiana y quiero que termine ahí, no quiero que se involucre con las escuelas mundanas y perversas, porque yo quiero cuidar su corazón. Y es bueno, si usted lo hace, qué bien, pero yo nomás quiero recordarle que un día él tiene que salir al mundo. Quiero recordarle que un día él va a tener que trabajar y enfrentarse a un mundo real. Y es ahí donde papá y mamá, nosotros los estamos entrenando, enseñando con la palabra de Dios, porque no todo el tiempo podremos estar con ellos. Ellos tienen que salir, y cuando ellos estén forjados y tengan estas convicciones y tengan la palabra de Dios en su corazón, mire, hay cosas que nosotros estamos tan preocupados y hemos escuchado esto de la ideología y todo lo que los libros van a cambiar y todas estas cosas, pero si nosotros les hemos enseñado y les enseñamos, porque lo que se enseña se aprende desde casa. Por eso los jóvenes de hoy se nos están yendo de las manos, porque nosotros no estamos poniendo nuestra parte. Necesitamos nosotros esforzarnos, hermanos. Necesitamos, papá, mamá, joven que me escucha,
ser una persona unida, una persona que camina con Dios, una persona diligente. Dice allá el Salmo 119, dice la Escritura así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si hay algo que va a guardar sus corazones, es la palabra de Dios. No es que los estemos monitoreando y dónde estás y hijo, a qué horas llegas, esto, y es bueno. Yo no estoy diciendo que no, hay que cuidarlos. Pero si hay algo que debe darnos paz a nosotros como padres, es lo que nosotros les hemos enseñado hoy a ellos. Ahorita que son pequeños, cuando ellos crezcan, usted va a tener la seguridad, porque déjeme decirle que 100% seguro que las tentaciones van a llegar a sus vidas. El mundo les va a ofrecer todo, el diablo les va a ofrecer todo y les va a mostrar que es mejor estar en el mundo que estar en la iglesia. Es mejor tener un noviazgo inconverso que esperarse a los planes de Dios. Pero cuando este joven está verdaderamente dedicado y entregado a Dios, este joven mismo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Vea, los jóvenes necesitan buscar a Dios con todo su corazón. Pero cuando nosotros no nos esforzamos a educarlos y a enseñarlos, ¿cuántos de nosotros llevamos a nuestros hijos a fuerzas a la iglesia? Y hay que llevarlos, y hay que mostrarles. Y quizás va a haber días en que nuestros hijos no quieran, y es ahí donde vamos a forjar en ellos su carácter. Porque cuando menos tengas ganas de ir, es cuando debes de ir, cuando más debemos ir a la iglesia. Tenemos que ser jóvenes, o hay que ser jóvenes diligentes. En lo que requiere diligencia, dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Necesitamos nosotros ser diligentes. El segundo versículo dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermosa porción de la Escritura. Los jóvenes necesitan palabra. Los jóvenes necesitan pasar tiempo con Dios. Hay veces que escuchamos que decimos que nuestros hijos necesitan algo nuevo en la iglesia. Los jóvenes necesitan algo efusivo, algo que los atraiga. Necesitan la palabra. Necesitan a Dios. Necesitan llenarse de Dios para que ellos tengan temor de Dios. Número 1, son jóvenes de unidad. 2, jóvenes diligentes. Pero 3, deben ser jóvenes temerosos de Dios. Y cuando aprendemos y aprenden estos jóvenes a tener temor, ellos van a llenar estos 2 puntos anteriores. Cuando hay temor, vas a ser diligente, joven. Cuando hay temor, vas a tener unidad y no vas a querer hacer grupitos, vamos a tener un grupito aquí, sino vamos a querer tener una unidad, una comunión. Qué hermoso es ver jóvenes unidos, compartiendo, riendo, jugando, reír, verlos en un mismo objetivo, ganar almas, ahora en esta actividad, verlos entregados a Dios. Así como podemos ver en esta porción que estos jóvenes estaban dispuestos, que al momento que Ananías muere, dice que se levantaron y lo llevaron a enterrar. Dice la Escritura, pasado 3 horas, llegó la esposa de Ananías.
Y nuevamente Pedro le dice, ¿y por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Y muere ella, y dice la Escritura que Pedro les dice ahí, dice, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido. Significa que estos jóvenes tardaron aproximadamente 3 horas en ir a enterrar a Ananías, y cuando van entrando al templo, pues ahora ven y alcanzan a escuchar que Safira había muerto, y una vez más vamos de nuevo a enterrarlo. Sí que hubo mucho trabajo ese día, y aún los jóvenes se esforzaron. Dice aquí el versículo 11, dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y si hay algo que nosotros debemos tener, es temor. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto, hermanos, tristemente mentirosos? Es un hábito en nuestras vidas. Le mentimos a Dios, le mentimos a la esposa, le mentimos a nuestros hijos, mentimos a tantas cosas, y pensamos que no son mentiras muy escandalosos, y decimos, esta es una mentira piadosa. No hay mentira piadosa. Dice aquí, vino un gran temor sobre toda la iglesia. Y si hay algo, hermano y hermana que me está escuchando, no ha sucedido en nuestras vidas que hemos muerto como estos que murieron fulminantemente, súbitamente. Si usted y yo no hemos muerto, es por la pura misericordia de Dios, porque hemos tenido el comportamiento de Ananías y Safira. Así que ahora nosotros tenemos que tener un temor a Dios de verdad, y pensar cuando pronunciemos algo, pensar cuando digamos algo. Jóvenes temerosos, necesitamos ser jóvenes que de verdad tengamos un temor y un respeto a Dios. Número 4, los jóvenes de hoy, hermanos, son jóvenes, hermanos, como dijimos a un principio, que se aíslan, se apartan, se alejan, y pensamos muchas veces, ¿qué está sucediendo con mi hijo? No tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de tener actividad, no tiene ganas absolutamente de nada. Pero si hay algo que nosotros debemos aprender, hoy lo hemos visto, que debemos ser jóvenes unidos, jóvenes con un propósito, jóvenes diligentes, jóvenes temerosos de Dios. Eso es lo que podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Pero allá también podemos ver, hermanos, en el libro de Daniel, algo muy interesante de algunos jóvenes que sin duda muchos de nosotros también ya hemos conocido. Dice la palabra de Dios ahí en Daniel capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, pues nos librará del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Jóvenes de convicción. Estos jóvenes, hermanos, jóvenes que fueron traídos de Judá, fueron cautivos, vinieron hasta Babilonia, y por ahí el contexto nos habla que estos hombres no se inclinaron ante esa estatua que Nabucodonosor había hecho, que cuando sonara la trompeta, sonara la música, sonara, todo el mundo se iba a inclinar. Hoy en día, hermanos, podemos ver, hermanos, cómo el mundo nuevamente, y siempre lo ha sido, el enemigo ha querido que nuestros jóvenes se doblen ante todas las tentaciones. Mire, ¿cómo se aparta un joven de las cosas de Dios? Va creciendo nuestro hijo, entra a una etapa de la secundaria y luego entra a la preparatoria, y
poco a poco los proyectos y las cosas, las actividades, las amistades van a hacer presión en su vida. Y es muy probable que hay veces que van a tener pena profesar su fe. Van a ser bombardeados por todas estas cosas, por la evolución, inclusive por todas estas cosas de las ideologías que enseñan que si el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre, y es cuestión de que tomen la decisión. Y van a ser bombardeados, atacados, pero si nuestros jóvenes son jóvenes unidos que buscan a Dios, son diligentes y son temerosos, van a tener esta convicción. Vea estos tres jóvenes y quiero que vea este cuadro. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en una ciudad lejano, muy retirado de su tierra y de su Dios y de todo lo que usted quiera y de las costumbres que ellos llevaban allá en Judá. Pero sabe, hay algo que debemos entender. No importa dónde estés, no importa dónde estemos, no importa dónde nos lleve el Señor, sea Nuevo León, sea Chiapas, sea Baja California, sea Estados Unidos, sea Centroamérica, donde quiera que nosotros estemos, seamos jóvenes de convicción y que nada nos doblegue ante las tentaciones que Satanás y las presiones que Satanás está ofreciendo a este mundo. Estos jóvenes dijeron: sepa, oh rey. Y hablarle a un rey, hermanos, en esos tiempos y en esa época, eran dignos de muerte. Y vaya que sí, porque fueron echados al fuego, al horno de fuego. Y dígame si no por su fidelidad Dios los cuidó. Ni un cabello ni sus ropas fueron quemados. Este horno, dice la escritura, que se calentó 7 veces más. Vea la ira, escuche bien, la ira de Nabucodonosor, que mandó a calentar el horno 7 veces más. Pero cuando son jóvenes que buscan a Dios, temerosos, diligentes, y tienen una buena unidad y tienen convicción, Dios siempre los va a guardar, siempre. Y si hoy en este momento usted está pensando, pastor o hermano, pues yo tengo jóvenes que ya no desean ni caminar con Dios. Se está viendo hoy en día esto. Papá y mamá van a la iglesia y los jóvenes a veces los dejamos en casa. Los jóvenes los dejamos hacer lo que quieran. No, que busquen a Dios. Hay que seguir forjando en ellos un carácter. Y espero que en esta mañana este mensaje le haya servido y nos haya servido a cada uno de nosotros. Si usted, joven, alguien que nos está escuchando, sea de gran bendición. No te doblegues ante las tentaciones que el mundo ofrece. Porque hay veces que el mismo Satanás te hace sentir que no servimos para nada, porque llegan las tentaciones a la vida y decimos: soy tan pecador. El punto es no caer en ellas. El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo: huye de las pasiones. Huir es ganar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que este mensaje haya sido de gran bendición para la audiencia y para mis hermanos. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y espero, Señor, que obres de una manera especial en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y cuídalos, cuida a esta generación, cuida a estos jóvenes que están entrando en preparatorias, universidades, que siempre pongan en alto tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor, aquí estamos. Perdón por el ruido de los de la basura, pero es la hora en la que pasan. No hay problema. Son los riesgos de un programa en vivo. Y bueno, amigo, déjate paso los saludos. Te envían saludos desde Honduras. Los hermanos Euseda, un fuerte abrazo a ambos. Dios los bendiga allá hasta Honduras. Te envía saludos el pastor Blas, la hermana Cándida de la Cerda, la hermana Lina Lana Ezequiel, la hermana Mari, hermano de la Urbina,
la hermana Ana Ramos, la hermana Elizabeth Segovia Bailón Hernández, el hermano Gilberto Simón Cesareo, el hermano Pastor Adán Cortés Hernández, la hermana Gabriela Costa, la hermana Rosaura Luna. Y bueno, Pastor, no sé si tengas un último saludo que enviar antes de despedir tu participación. Sí, claro que sí, pastor. Bueno, pues meramente pues saludar a nuestros hermanos que ahí se dieron el tiempo de escribir, que pues Dios les bendiga a cada uno de ellos, al pastor allá hasta Honduras, ahí donde estuvo el hermano Elías, ¿verdad? También, que Dios les bendiga grandemente, y pues un saludo al pastor Adán también, hermano Adán, que Dios le bendiga grandemente ahí en Tula, donde está el pastoreando, que Dios lo use de una manera especial a él y a su familia, ¿verdad? Y a todos los que han escrito, que Dios les bendiga de una manera especial. Gracias. Un saludo, Pastor Blas, Dios le bendiga. Saludos a la hermana Adelina, y un saludo también para usted, pastor, y su familia. Amén, amén. No, pues gracias al Señor. Aquí andamos, amigazo. Que tengas excelente inicio de semana y que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Igualmente, un saludo a todos. Amén. Y bueno, también enviamos un saludo al pastor Santos Segovia y a la hermana Raquel. Dios los bendiga. Muy buenos días allí en Ciudad Acuña. Y bueno, ya nos vamos. Saludamos también a mi hermano Lalo, a mi hermana Mari Urbina. Dios les bendiga. Ya nos vamos. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Verdad? Que yo ocupo un día de 28 horas, yo creo, para hacer todo lo que tengo que hacer. Tengo muchos pendientes hoy, pero ténganme paciencia y mucha confianza, ¿ok? Ténganme paciencia. Diré el chavito del 8, ténganme paciencia, porque sí, hay muchos pendientitos, pero no, gracias a Dios, ahí la llevamos. Bueno, nos vamos, porque todavía tengo que subir el programa a YouTube. Dios los bendiga. Y bueno, este fue el último programa del mes de julio, ya mañana agosto, gloria a Dios. Yo cumplo años de casado, ahí le van el tan. Allí caído, a ver, 05 del 06... A ver, 5. Ay, déjame acuerdo porque no quiero regarla, ¿verdad? No quiero regarla con... no. Es el 05 del 06. 05, 6, 8. Nosotros somos 5, 6, ajá. Del... no, pues sí. No, pues sí, es cierto. No, pues caí el domingo, hermanos, caí el domingo, gracias al Señor. Ya 2005, 18 años ya, gracias al Señor, por la gracia de Dios. Si Dios nos permite, a mí y a mi señora, 18 años ya de casados. Y bueno, no es fácil, pero ahí la llevamos, gracias al Señor. Y una bendición, hermanos, gloria a Dios. Esta semana cumplimos años de casados, mi señora y yo, y bueno, una gran bendición. Y bueno, ya nos vamos, nos despedimos. Digo, tengo mucho que hacer el día de hoy. Necesito ahorita también subir el programa a YouTube. Necesito llevar mi carro a Uber a checar unas cosas. Necesitamos facturar lo de los impuestos. Necesitamos hacer la lista de oración para la cadena de oración y ayuno. Si usted sigue el grupo de Intercesores Bautistas Unidos, hoy vamos a hacer una transmisión para todos los que nos escuchan. Tengo 10 días, hermanos. Si usted no se ha anotado en lo de la oración y ayuno, tengo 10 días. No diga, a mí démelo, no. Le voy a decir qué días hay para, ¿cómo se llama? Que usted agarre los días que quedan, ¿verdad? Es que todos quieren agarrar el mismo día, entonces no se puede. Ya son días ocupados y quedan algunos días. Y bueno, gracias al Señor. Gracias al Señor, dice mi hermano Lalo, mi hermana Marubina. Amén, qué bendición, amén. Gracias al Señor. Bueno, nos despedimos. Nos escuchamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga en esta bonita mañana. Y bueno, vámonos con esta alabanza en esta mañana. Que el Señor los bendiga. Una noche sentí que mi vida tristemente se hallaba
sin razón de ser y buscando el porqué de mi tristeza. Titubeaba al causarme más dolor. Comprendí que el esfuerzo era en vano, pues la lucha que libraba era contra mí. Y clamé entonces a mi Jesucristo: Señor, ayúdame y líbrame de este mal. Porque lámpara es a mis pies tu amor, que me consuela en momentos de angustia y de dolor. Porque lámpara es a mis pies tu perdón, y en tu palabra yo encuentro la luz que ilumina mi camino y me dice dónde debo caminar. Una noche sentí que mi vida tristemente se hallaba sin razón de ser y buscando el porqué de mi tristeza. Titubeaba al causarme más dolor. Comprendí que el esfuerzo era en vano, pues la lucha que libraba era contra mí. Y clamé entonces a mi Jesucristo: Señor, ayúdame y líbrame de este mal. Porque lámpara es a mis pies tu amor, que me consuela en momentos de angustia y de dolor. Porque lámpara es a mis pies tu perdón, y en tu palabra yo encuentro la luz que ilumina mi camino y me dice dónde debo caminar. Porque lámpara es a mis pies tu amor, que me consuela en momentos de angustia y de dolor. Porque lámpara es a mis pies tu perdón, y en tu palabra yo encuentro la luz que ilumina mi camino y me dice dónde debo caminar, y me dice dónde debo caminar. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo a través de Radio Bautista Calvario